Estamos muy felices. Aquí arriba, imagino que ahí abajo, me lo imagino, pero había que escucharlo. Estamos muy felices porque llevábamos mucho tiempo esperando la visita de Irene Vallejo y lo hemos conseguido. La verdad es que el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, ha convencido a muchas personas de lo que otros muchos ya estaban o estábamos convencidos, y es de que la palabra y el libro y las historias no es que formen parte de nosotros, sino que somos nosotros. De modo que hoy es un día de felicidad. Les agradezco mucho que estén aquí compartiéndola con nosotros. El mes que viene, el día 25 de junio, cerrará este curso el Premio Cervantes Luis Mateo Díez. Están ustedes muy cordialmente invitados también. Esta tarde, esta noche, Irene Vallejo conversará con Azahara Alonso, escritora, filósofa, autora de un libro estupendo también titulado Gozo, que también les recomiendo. Y no voy a quitar ni un minuto más. Disfrutemos de esta hora de conversación, disfruten después ustedes, si quieren, de una firma y del encuentro con la autora. Lo único que hemos hecho hoy es no vamos a disponer de los minutos de preguntas para que dispongamos de ese tiempo después para las firmas. Pues nada, lo dicho, el ciclo Palabra, el Centro Niemeyer, está muy feliz y espero que se note. Recibamos con un aplauso a Irene Vallejo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Vamos a empezar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo. Muchísimas gracias al Centro Niemeyer y al Ciclo Palabra. Gracias a Javier García Rodríguez por las palabras, a todo el equipo de Niemeyer por hacer las cosas fáciles y perfectas, que es una palabra difícil pero muy aplicable, creo, a todos los casos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos, a todas, por esta acogida tan calurosa. Y muchísimas gracias, Irene Vallejo. Es un placer tenerte de nuevo en Asturias. Con motivo, además, queremos agradecer a la Fundación Princesa de Asturias porque has venido por primera vez como parte del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, que ha sido otorgado a Ana Blandiana. Es una felicísima noticia, creo, y así la estamos viviendo, por lo menos quienes personalmente lo vivimos como fans, y tenemos mucha suerte también de tenerte en ese jurado. Es una alegría. Normalmente el ciclo Palabra es un privilegio, creo, para la ciudad de Avilés, para quienes vivimos cerca. Pero en este caso, y como persona que lo disfruta, creo que me atrevo a decir que es un privilegio acentuado, un privilegio mayor. Porque escuchar a Irene Vallejo, quienes ya lo han hecho seguro que lo saben y por eso reinciden, y quienes no y lo van a comprobar hoy volverán a hacerlo, además de ser un placer, escucharla es algo excepcional, porque la agenda vertiginosa de una autora de la talla de Irene Vallejo no permite estar en todos los lugares en los que seguro te gustaría estar, ni con el tiempo, que siempre es escaso. Entonces nos gustaría y nos gustará escucharte todo el tiempo. Disponemos de también algo muy cerrado. Vamos a plantear esto, después de una breve semblanza, como un diálogo en el que nos puedas hablar, por supuesto, de tu trayectoria, pero también vamos a aprovechar para hablar del infinito en un junco, en diferentes ediciones, todo lo que eso supone, también desde el cómic, etc. A Irene Vallejo la conocemos, pero seguro que hay algunos detalles que no conocen por completo todas las personas que están aquí. Por repasar brevemente,
Como divulgadora de la cultura clásica y como absoluta apasionada de los libros, creo que eso lo tenemos siempre muy presente, ¿no? Pero esto viene también de un momento fundacional. Ella es licenciada en Filología Clásica y también obtuvo el doctorado por la Universidad de Zaragoza, ciudad en la que nació, en la que naciste, y por la Universidad de Florencia. Ahí hay una anécdota que tomaremos para empezar la conversación. Y la leemos en El País, por ejemplo, ¿no? En su columna, la leemos en diferentes publicaciones, pero sobre todo hay algo que ya está en el sustrato de este amor por los libros y es su contagiosa pasión por los libros y por esa divulgación que hace que todo sea divertido desde ese punto de vista y muy contagioso, como decía. Hay una cuestión que no puedo dejar de mencionar y es que el Infinito en un junco tiene muchos premios. O sea, es una cosa que he tenido que apuntarme porque aunque lo estudie es difícil de reproducir. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, ha recibido también el Premio El Ojo Crítico de Narrativa, en esto también me gustaría detenerme luego, ¿no? en esa hibridación. El premio de la Asociación de Librerías de Madrid, el premio Las Librerías Recomiendan, el José Antonio Labordeta, el Búho al Mejor Libro, el Antonio Sancha de los Editores, el Premio de Aragón 2021. Fuera de nuestro país ha recibido también grandes reconocimientos, y no solamente estos, nombraremos otros. El Enrique Zureña, de la Academia Mexicana de la Lengua, esto no sé si lo voy a decir bien, pero el Wenjing 2023 de la Biblioteca Nacional de China. El Prix Livre de Poche de Lecteur, que como pueden imaginar es francés, mal que bien. Ha sido finalista del Prix du Livre Européen y también el año pasado finalista del British Academy Prize. Además de esto, creo que una de las cosas más importantes, seguro por esa fascinación como lectora, además de escritora, esa fascinación como lectora, creo que el mayor reconocimiento es el cariño, el respaldo de las personas que te leen, y de esto también me gustaría que pudiéramos hablar. Entonces, lo primero, darte la bienvenida para que te sientas ya como en casa de nuevo y darte la palabra primeramente para el saludo. Muchísimas gracias. Realmente me gustaría que todas esas personas tan apocalípticas sobre el futuro de la lectura pudieran acudir aquí a un rinconcito de este escenario y vieran la perspectiva para que cambiaran de opinión. Me parece precioso disfrutar de este panorama, ¿no? de personas reunidas para escuchar hablar de algo tan excéntrico como leer, o al menos nos decían que era excéntrico hace unos años cuando yo empezaba a escribir El Infinito en un junco, ¿no? Parecía que la gente lectora éramos personas anacrónicas, ¿no? Al borde de la extinción, y en momentos como estos yo siento que hay motivos para la esperanza, sobrados motivos para la esperanza. Se habla muchas veces del miedo escénico, pero también está el gozo escénico. Observen la sutil cuña publicitaria del libro de Azahara, a la que agradezco inmensamente que haya venido a acompañarme. Es la segunda vez que somos pareja de baile y es un placer tan grande que apetece publicar libros para que los presente Azahara. Sí, la verdad es que yo también con toda esa presentación a veces me siento un poco como intimidada, porque la realidad es que cuando yo escribía El Infinito en un junco tenía la sensación de que el libro interesaría a un puñadito de lectores en el mejor de los casos. Y no podía imaginar ni remotamente todo lo que ha sucedido, los premios, el reconocimiento, casi ni la publicación, o sea, ni el hecho de poder terminar ese proyecto. Así que, a veces siento esa especie no lo sé, de incredulidad, ¿no? de asombro permanente ante lo que ha sucedido con este libro, que agradezco a tantos lectores y creo que es resultado de esa pasión no reconocida, ¿no? de ese entusiasmo durante mucho tiempo negado y que está más vivo que nunca.
Bueno, vamos a empezar hablando, si te parece bien, de precisamente cómo esa fascinación por los libros puede estar muy ligada al rito de la lectura, no solamente al contenido, que por supuesto, sino a lo que supone el contacto con los libros, en toda su fisicidad, en todo lo que puede implicar el sentarse a leer. Hay una anécdota que me parece preciosa, la cuentas en El infinito en un junco, ¿no? Cuando eras estudiante en Florencia, fuiste a la biblioteca ricardiana a consultar un libro que, confiesas, no consultabas solamente por una necesidad de investigación, sino porque querías estar en contacto con ese pergamino de, creo que era Petrarca, del siglo XIV. Dices textualmente: lo cierto es que no necesitaba consultar ningún manuscrito para mi investigación, el objetivo de mi incursión era exclusivamente hedonista. Quería, dice la narradora, rozar y acariciar ese libro. Deseaba experimentar el goce sensual tan severamente custodiado por los guardianes del patrimonio. Y de ahí nace, ¿no?, también, no sé si la idea, pero sí una parte del libro y del deseo de transmitir eso. Cuéntanos cómo puede todo el rito formar parte de ese placer lector. Claro que sí. La lectura es también un conjunto de gestos, gestos que no han sido idénticos a lo largo del tiempo y de los siglos, gestos que se construyen en esa soledad sonora o habitada de la lectura. Y bueno, para mí era la primera vez en Florencia donde tenía la ocasión de tener entre mis manos enguantadas un manuscrito realmente valioso. Y recuerdo perfectamente ese día y el impacto que me produjo, no solo por el aspecto hedonista de la lectura, el poder acariciar, el escuchar la peculiar forma de sonar y crepitar que tienen las páginas en cada libro, ¿no?, dependiendo de los materiales, de la antigüedad, sino también porque fui consciente por primera vez del enorme esfuerzo que había detrás de un manuscrito. Como antes de la invención de la imprenta, los libros se copiaban palabra por palabra y letra por letra. Es algo que hasta que no te paras a pensarlo, no eres consciente de la enormidad de trabajo que implica, de volcarse, de apasionarse y de necesitar urgentemente la posesión de ese libro. Algunos de los copistas medievales fechan el principio del trabajo de copia y el final, y sabemos que están meses enteros copiando libros. Y hay además textos muy curiosos en colofón o en los márgenes, ¿no?, donde a veces los copistas medievales en sus talleres se permiten algún comentario, alguna observación sobre su trabajo, y entonces se quejan de que les duele la espalda, de que les duele los riñones, de que están deseando que caiga la noche porque al desaparecer la luz natural ya no van a seguir trabajando. Era una tarea dura. Y hay un copista que al despedirse del manuscrito escribe un texto muy conmovedor dirigido a quienes leerán ese libro que ha copiado con tanto esfuerzo, dejándose la vista, la espalda, ¿no?, sus horas en silencio absoluto y concentración. Y dice: por favor, tóquenlo con cuidado porque simplemente el contacto, si es con cierta brutalidad o con cierta brusquedad, puede dañar este objeto tan precioso al que yo he dedicado tanto tiempo, ¿no?, y tantas de mis facultades y la juventud de mis ojos y la frescura de mi juventud. Entonces es conmovedor pensar cuántos esfuerzos, cuánto tiempo había destinado a esos libros. Por eso había tan poquitos ejemplares de cada libro en circulación y por eso la supervivencia de cada título antes de la invención de la imprenta es una pequeña aventura en sí misma. Y hubo otra emoción muy intensa que yo sentí ante aquel manuscrito de Petrarca, y fue el de darme cuenta de que ese libro no estaba pensado ni concebido para alguien como yo, una mujer joven de mi procedencia social. En el momento en el que ese libro se copió,
nunca hubiera tenido acceso a semejante objeto precioso, ¿no? Hubiera estado totalmente fuera de mi universo y fuera de mi alcance. Y en ese momento me di cuenta de que yo estaba ahí, en definitiva, gracias a una beca como estudiante en Florencia. Y se me materializó ante los ojos toda una historia que había hecho posible bueno, pues todas las herramientas que permitieron que yo estuviera allí en ese momento, es decir, la educación pública, las becas públicas, ¿no? Todos esos procedimientos para nivelar y para dar oportunidades a personas que inicialmente estaban excluidas de la lectura, que en su origen eran casi todas, para decirlo brevemente. Y entonces pensé en esa historia no contada de la democratización del acceso a los libros y a la lectura. Y ahí me di cuenta de que yo misma era la depositaria, ¿no? Una de las últimas depositarias de una larga cadena de acontecimientos que llevan los libros desde el lugar que ocuparon inicialmente en los palacios de los emperadores, de los reyes, ¿no? en las bibliotecas sacerdotales, en los lugares y en los espacios del privilegio, hasta el presente en el que esta chica extravagante zaragozana podía permitirse asomarse a un libro de la colección de los Medici. Y entonces eso significó tanto para mí que quizá ahí está el primer atisbo del infinito en un junco, porque el infinito en un junco es esa aventura colectiva por la que no solo hemos inventado los libros y la escritura, sino que los hemos arrancado de los lugares del privilegio y los hemos convertido en una posesión de todo el mundo. Y eso me parecía un tipo de épica que no es la épica habitual del combate, de la guerra, de la conquista, sino una épica muchísimo más valiosa, ¿no? La épica del acceso a la sabiduría, al conocimiento, a las historias, a un gran patrimonio que por fin definitivamente es común y compartido. Y eso me pareció hermoso y creo que ahí saltó la primera chispa de lo que luego sería el infinito en un junco muchos años después. Me encanta porque quería preguntarte precisamente, ahora ya no hace falta, por esa experiencia lectora como una democratización también, ¿no? Es una experiencia democrática del acceso a la cultura, esa evolución del libro, así lo cuentas y así se nos transmite y además siempre es una reivindicación que haces para que no se nos olvide que esas bibliotecas públicas a las que podemos acceder son una conquista, no es algo que esté dado, de hecho, ¿no? Y además, aprovecho otra cosa que acabas de decir para algo que también a mí me conmueve mucho, como comentabas antes, que es, bueno, por traducirlo de alguna forma brevemente, creo la capacidad de contagiarnos de ese entusiasmo a través de tender puentes, ¿no? Quiero decir con esto, en la cultura clásica muchas veces parece que la vemos como algo cerrado, que se ha quedado ahí, que podemos casi visitar como si se tratara de una incursión arqueológica, pero cuando accedemos a esa cultura clásica vemos que está plagada de historias contadas por seres humanos que son como somos, ¿no? En el fondo, a pesar de todos los cambios últimamente tecnológicos sobre todo, y esa empatía o esa complicidad que se puede establecer entre tiempos tan diferentes viene mediada precisamente por la cultura. Puede ser así, ¿no? También uno de los mensajes que creo que recibimos gracias a ti. Sí, a mí es que me gusta pensar en los clásicos como mi pandillita, porque yo cuando era niña sufría acoso escolar en el colegio y entonces fui una de esas niñas raras que se refugiaba en la biblioteca durante los recreos para no salir al territorio hostil y comanche del recreo, donde los balones acababan siempre aterrizando finalmente en mi nariz y cosas semejantes. Entonces, en esos años de soledad, yo sentía que esos clásicos de la antigüedad, pero clásicos también contemporáneos, eran mis compañeros, mis amigos, mi grupo, mi gente. Y ya siempre creo que he tenido esa relación muy cordial con ellos, ya nunca se olvida esa
esa juventud y esa adolescencia y esa infancia compartida. Y los he sentido así de cercanos y de próximos. Entonces no puedo pensar en los clásicos como esos libros que nos obligan a leer en el colegio o en el instituto, porque para mí eran el refugio. Y para mí eran la compañía y para mí eran la confirmación de que acabaría encontrando gente que me comprendiera, porque yo tenía entonces la vanidad espantosa de pensar que todos los escritores de los libros que me gustaban habrían sido mis amigos y me habrían comprendido muchísimo mejor que mis compañeros de colegio. Y entonces, claro, yo cuando hablo de los clásicos invoco a esa pandillita y los traigo a la luz intentando que bajen de esos pedestales en los que muchas veces los ha colocado la crítica, la historia, a veces incluso los manuales, los libros de texto, y hacerlos bajar de allí porque creo que es un ejercicio que ellos agradecerían. No son esos autores que nacieron consagrados. Muchos de ellos fueron profundamente subversivos en su momento. Pagaron un precio también por sus rebeldías, por avistar nuevos horizontes y contarlos y transmitirlos. Muchos fueron luchadores, visionarios, personas torturadas también por las dudas y las incertidumbres. Y ahora los vemos en esa distancia marmórea, ¿no? Pero no es así, tienen una humanidad muy viva. Y finalmente se han conseguido sobrevivir a la marea de los siglos. No ha sido porque los profesores, generación tras generación, hayan obligado a leerlos, sino porque han sido los libros más amados de la historia. Esos libros que la gente ha necesitado a toda costa salvar, a costa de enormes esfuerzos, en medio de todas esas aventuras, persecuciones, búsquedas, hallazgos, invenciones, que son la historia que quise contar, o por lo menos esbozar en el infinito en un junco. Entonces sí, creo que los relatos de los clásicos, esas historias, son historias que nos contienen, de las que formamos parte, que nos prefiguran, que nos explican, que a veces nos zarandean, que nos sacuden, que nos rozan el corazón. Y no me gusta cuando el estatus de clásico tiende a anestesiar el verdadero mensaje de un texto, ¿no? A veces cuando ya percibimos algo como tan asimilado, tan encumbrado, perdemos la capacidad de entender o de escuchar lo que realmente nos está diciendo. Y yo recuerdo cuando empecé como periodista a publicar columnas, a veces contaba ideas y teorías de los clásicos que en el fondo eran profundamente arriesgadas, osadas, polémicas, pero en el momento en el que decía estoy citando a Aristóteles, estoy citando a Tucídides, ya no pasaba nada, ¿no? Ya no había nadie en el periódico que fuera a tachar esas líneas, esas reflexiones, porque ya parecía como que nadie espera una idea polémica o con capacidad de sacudirnos en nuestro presente si viene de esos clásicos griegos o romanos tan asentados y tan asimilados. Y lo mismo pasa con la Biblia. Muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de lo tremendamente revolucionarios que son esos mensajes porque los hemos escuchado y porque estamos de alguna manera anestesiados ante ellos. Entonces, para mí era graciosa esa travesura de probar a escribirlo sin asignar la cita. Entonces, había alguna protesta, yo añadía a Platón o a Aristóteles y ya todo el problema desaparecía, ¿no?
Sería como para inventarnos citas y atribuírselas a ellos de manera que nos ahorráramos los problemas de censura, ¿no? Estaremos atentos a tus columnas para si las citas. Para buscar, ¿no?, los apócrifos, pero es cierto que muchas veces los acallamos nosotros mismos o somos incapaces de prestarles oído en un tú a tú auténtico, y eso es lo que me gusta intentar siempre que escribo, ¿no? Atraerlos, darles la mano, hacerlos descender y sentarlos alrededor de nuestra mesa en un banquete, ¿no? en una invitación a cenar y a tomar algunos vasos de vino y dialogar con ellos sobre este mundo tan incomprensible, tan complejo, tan desconcertante, para el que ellos tienen siempre una mirada, ¿no?, que es fértil, que es muy fecunda y que muchas veces nos sorprende por su modernidad, a veces nos deja atrás. Sí, a veces ocurre. Estaba pensando que recordaba, en esa reivindicación que haces de los clásicos, recordaba una frase muy redonda, ¿no? Creo que has dicho en alguna ocasión que un clásico es un libro muy amado y por eso pervive, ¿no? Y en ese sentido podríamos ya confirmar que El infinito en un junco es un clásico contemporáneo porque hablábamos del número, además de ediciones, lo que implica también ese contacto con lectores y lectoras. Son, según comentábamos, casi 100 ediciones o más de 100 ediciones en español. Y pensaba en la flexibilidad, en cierto sentido, del libro. Antes, al inicio, ¿no?, al hablar de esos premios, comentaba que el libro fue merecedor del Premio Nacional de Ensayo, pero también fue reconocido con el Premio con el Premio El Ojo Crítico de Narrativa, lo que para algunas personas puede ser contradictorio, pero que para otras convive con toda la naturalidad. En mi caso, como lectora, eso convive muy bien, pero además de querer preguntarte un poco en esa línea, ¿no?, porque creo que las ideas se cuentan, se narran, igual que se pueden contar y narrar historias. Recientemente, hace unos meses, el libro también ha sido adaptado a una versión gráfica. Hay algunos problemas, ¿no?, para catalogarlo a veces, porque hay quien dice novela gráfica, pero no es una novela, es un ensayo gráfico. No estamos tan acostumbrados a encontrarlos, aunque, por ejemplo, Liv Strömquist sí que tiene ensayos gráficos, pero creo que en el ámbito de la literatura española nos cuesta a veces ver cómo un libro puede ser completamente esférico, ¿no? Eso puede tener su base en esa capacidad para transmitir historias que tienen mucha más profundidad. No sé cómo lo ves. Es que a mí me gustan mucho los libros inclasificables. Yo hacía muchos años que quería escribir un libro inclasificable. Eso es que no se sabe muy bien dónde colocar en la estantería o en la librería y que acaban en sitios muy extravagantes, ¿no? En la sección de filosofía, pueden estar en la de novela o a lo mejor en la de geografía, en la de viajes, en la de periodismo y crónica. Me gustan esos libros errantes, ¿no? Esos libros que no encuentran asiento. Y El infinito en un junco lo es en buena medida y lo es muy deliberadamente. Entonces, esta idea de convertirlo en un cómic se me ocurrió a mí en primera instancia. Y la verdad es que no sabía si eso tenía alguna rentabilidad económica, no me lo podía imaginar. Así que se lo propuse a algunas editoriales pensando que lo más posible es que me dijeran que era una temeridad, una insensatez plantear algo así. Pero bueno, por suerte se subieron aquí al barco de mi locura. Y empezamos a trabajar con esta adaptación gráfica del infinito en un junco, que en efecto es un ensayo gráfico, o quizá no se sabe muy bien cómo catalogarlo, pero bueno, es esos tebeos, ¿no?, con los que en la infancia tanto hemos disfrutado. Y que de alguna manera también creo que hay que reivindicar, ¿no?
Me gustaba la idea de que un ensayo pudiera saltar al cómic, porque de alguna manera en un mismo movimiento estábamos reivindicando el carácter popular del ensayo, que puede llegar a esas formas que tenemos asociadas quizás a la literatura infantil o a un sentido underground o marginal en algún sentido, ¿no? Al manga tan popular, ¿no? a todo ese universo. El ensayo puede hacer ese viaje, porque no hay que pensar que el ensayo no sea un género para el gran público. Y, por otra parte, dignificar el cómic. El cómic puede ser también el vehículo de conocimientos de historia, de filosofía, de pensamiento, de ideas. Y lo puede hacer sin renunciar a sus rasgos característicos, a su humor, a su ritmo, a su dimensión visual, a sus juegos gráficos, ¿no? Entonces ese era un poco el envite, el reto con este infinito en el cómic. Y la verdad es que ha sido para mí, que ya era tan comiquera de niña y me gustaban tanto las historias y los tebeos, pues una actividad muy divertida que me ha enseñado mucho sobre los recursos. Es al final una traducción a otro lenguaje y también de alguna manera un viaje a los orígenes. Volvemos otra vez a los manuscritos iluminados, ¿no? Ahí es donde se podría decir que empieza el cómic, con los textos de los libros que en los márgenes se empezaron a decorar con imágenes. Y esas imágenes, incluso, la palabra viñeta procede de los manuscritos medievales. Seriamente se encuadraban esas ilustraciones, esos dibujos, esas miniaturas, esa iluminación en unas grecas vegetales que muchas veces eran vides, y por eso era como una pequeña viña, una viñeta que demarcaba una escena o un momento de la narración gráfica, de la secuencia. Y de allí viene la palabra viñeta del cómic, y más aún, de ahí viene también su carácter marginal, ¿no? Porque nació realmente en el margen de los manuscritos iluminados. Pero incluso si nos vamos más atrás todavía, la escritura empieza siendo dibujos. Las letras son el esfuerzo, los signos gráficos son el esfuerzo por dibujar las palabras. Y por eso las letras que ahora seguimos utilizando en nuestro alfabeto son el resultado de un viaje hacia la esquematización de lo que originariamente eran dibujos. Nuestra A, que proviene de la letra alfa griega y antes de Aleph y de una descendencia que se pierde en el origen de la escritura, es en realidad la cabeza de un buey con sus cuernos. Y hay así ojos, bocas, puertas, anzuelos, un oleaje, ¿no? Una serpiente. Esos son nuestras letras. Nuestras letras son dibujos. Todo empezó con el afán de dibujar el mundo, y es lo que hace también el cómic. Entonces, con toda esa red de viajes en el tiempo, de sugerencias, ¿no? de trenzar tradiciones y modernidad, me pareció que la idea de hacer un infinito en el junco cómico pues era un hermoso desafío. Y para eso busqué la alianza con Tito Alba, que es quien ha hecho las ilustraciones, unas acuarelas extraordinarias. Hay otras técnicas, pero predomina la acuarela. Y bueno, pues ahí empezó un largo camino que han sido más de 2 años de trabajo juntos, para también devolver a la vida todos esos paisajes perdidos para siempre, la biblioteca de Alejandría, las bibliotecas romanas, el mundo por el que transitaban aquellos clásicos, las primeras librerías de las que tenemos constancia, los primeros lectores silenciosos, las mujeres que se esforzaban por contar sus historias en un mundo tan hostil a la creación y a la profesionalización de la palabra de las mujeres, ¿no? Todo ese universo
tiene que volver a la vida de una forma muy detallada, muy consciente. Hay una reconstrucción arqueológica allí y entonces, bueno, pues el viaje por este cómic es un viaje que ya te sumerge en unas imágenes muy, muy cuidadas que hemos intentado que sean fieles a lo que la arqueología reconstruye o sus hipótesis más actuales. Y bueno, pues realmente es una invitación al público joven de todas las edades a que se sume a esta excursión, a este trayecto, a esta travesía, ¿no? Y reviva los paisajes de ese universo que está en el origen de nuestra genealogía como lectores. Así que ha sido muy, muy interesante pasar por esta experiencia, comprobar también lo que el cómic, lo que el lenguaje del cómic puede aportar a un ensayo y ahondar en el ritmo y en el humor, en el sentido del humor, que yo creo que es uno de los rasgos distintivos, ¿no? Una cierta, capacidad de afrontar a esos clásicos con una medida y reverencia que también me parece muy, muy saludable y que el cómic además la facilita y la fomenta. Así que... Justo tenía, ¿no?, apuntado esto, una historia, perdón, no, es esta, para jóvenes de todas las edades, pero tengo otra cita. Esto aparece en la faja del libro, pero en la leyenda de las mareas mansas aparece también una invitación a la lectura muy joven, para sentirnos jóvenes a cualquier edad, porque dices que es una historia para lectores valientes de cualquier edad. Y entonces tengo la sensación de que siempre que nos dejamos llevar por esas historias o que entramos en la literatura tal como la cuentas, hay una invitación a olvidarnos de si ese libro puede ser también clasificado para unas edades u otras. Es cierto que a lo mejor el cómic puede invitar tanto a gente más objetivamente joven, cronológicamente joven, vamos a decir, como a personas que quizá no se sienten interesadas por esos otros géneros tal como se nos proponen. Y hay un abandono de la edad. Parece, ¿no? O creo que esa es la sensación. Te quería preguntar por eso, pero también ligándolo mucho a tu relación con lectores y lectoras. Creo que es una relación muy especial. También me traía otra cita, porque la manera en la que En el infinito en un junco nos interpela desde el principio creo que es fascinante, ¿no? Esa segunda persona que somos cuando estamos leyendo, pero que casi siempre es un poco más velada y parece que como lectoras estamos mirando por un pequeño agujerito a ver qué nos cuenta y nos dejamos llevar por la historia. En este caso nos das protagonismo, o por lo menos nos dices que vas a dialogar con nosotros, con nosotras. La cita es: eres un tipo muy especial de lector y desciendes de una genealogía de innovadores. Este diálogo silencioso entre tú y yo, libre y secreto, es una asombrosa invención. Y esto lo encontramos siempre, también en tu relación como autora, fuera del libro, con quien te lee. Háblanos un poco de qué significa para ti esa figura que está del otro lado y que eres tú misma también en la parte más fundacional. Claro, claro que sí. A ver, esto de la edad es curioso, pero claro, cuando la gente de mi pandillita tiene unos 2.500 años de edad de media, es que todos somos jóvenes a su lado, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, los clásicos tienen esa ventaja, nos hacen sentir muy infantiles, lozanos, ¿no?, a su lado, porque realmente lo somos, o sea, somos unas criaturas en comparación con ellos. Insistimos especialmente porque efectivamente el cómic está etiquetado como un género juvenil, de la misma manera que parece que el ensayo no sea un género juvenil, y estamos constantemente delimitando franjas de edad donde se puede o no se puede leer determinados libros, como si cada persona que se dedica a la lectura no tuviera un bagaje y un recorrido lector absolutamente original y único, y no se puede reducir a ninguna recomendación. Cuando yo era niña, en la biblioteca de mi infancia, de mi colegio, no me dejaban sacar libros por encima de mi franja de edad. La maestra que estaba al frente de la biblioteca no me lo permitía.
Y era una cosa que me provocaba una frustración enorme y salvo que fuera un caso de psicología inversa, de prohibírmelo para estimularme a leer libros, ¿no?, de otras edades, era un tipo de rigidez de la que yo intento huir siempre, con mi hijo cuando lee, con todos los lectores con los que hablo y al pensar y concebir mis propios libros, ¿no? Y en este caso, con el ensayo hemos querido subrayar lo de jóvenes de todas las edades. En el TVO de mi infancia decían siempre para todas las edades, incluida la de piedra, pues un poco en el mismo sentido, ¿no? Todas estas son clasificaciones arbitrarias, igual que son clasificaciones arbitrarias las de los géneros literarios, que no tienen sentido más allá de ayudarnos a clasificar, a veces de una manera un poco absurda, porque ¿qué es esto de la no ficción, ¿no? ¿Cómo se puede definir algo por lo que no es? Parece que les faltara un poquito de ficción para ser lo suficientemente buenos, ¿no? Como si a nosotros como seres humanos nos definieran negativamente, ¿no? Fuéramos los no ornitorrincos, por ejemplo. Es una definición curiosa para un ser humano, pues es lo mismo lo que estamos haciendo con la no ficción, ¿no? Entonces, bueno, las etiquetas son hasta cierto punto inevitables, pero está bien no tomárselas demasiado en serio y a veces trastocarlas y revolver un poco y rebelarse y jugar en esos terrenos fronterizos que a veces son también los más fértiles. Y uno de los aspectos más divertidos del cómic, cuando ya gracias a Shiska Mas, que ha sido la guionista que me ha llevado de la mano en este aprendizaje, he descubierto algunas cosas muy graciosas que se pueden hacer con los personajes muy unamunianas, ¿no?, del cómic, porque claro, en el cómic, en la viñeta hay como un texto superior, que es el texto del narrador, que es el que describe y el que decide, pero luego el personaje dibujado con su globo puede rebelarse contra esa definición, puede ponerla en solfa, puede hacer un chiste, puede burlarse, puede escaparse, puede negarse. La relación entre el dibujo y el texto no tiene por qué ser armoniosa, puede ser un poco rebelde y enredadora, y eso me ha parecido muy, muy divertido, porque es mucho más difícil construirlo desde el discurso escrito, pero en cambio, como hay dos voces, o digamos dos presencias en el cómic, allí hemos tenido un territorio para jugar que al final acaba haciéndose verdaderamente divertido, y algunas noches, cuando estábamos guionizando, ya llegábamos a pensar si estábamos dejándonos llevar demasiado y haciendo gamberradas demasiado intolerables en el cómic, ¿no? Y claro, esto tiene también que ver con lo que tú decías, ¿no?, de hacer caer la cuarta pared y hacernos conscientes del hecho de leer, que es algo que yo cultivé muy conscientemente en el ensayo, en el infinito ensayo, y tiene mucho que ver con la oralidad, porque al final yo me enamoré de la lectura antes de saber leer, cuando mi madre me contaba cuentos antes de dormir, y por eso siempre aprovecho para agradecer en nombre de mi yo infantil a todas las personas que leen cuentos, a los niños, abuelos, abuelas, tíos, madrinas, padres, hermanos mayores o espontáneos, quien quiera que sea, que lea cuentos a los niños, está haciendo algo maravilloso, está dando rango a su imaginación y a su creatividad, está diciéndoles que eso es importante en el mundo adulto, está enriqueciendo su vocabulario, está asociando la lectura a la intimidad, al placer, ¿no? Lo está convirtiendo casi en un faro en la oscuridad, porque todos los niños tienen miedo de quedarse solos, ¿no?, de ese momento en el que cerramos la puerta y apagamos la luz. Y entonces las palabras se convierten, ¿no?, en ese camino de miguitas luminosas con el que la oscuridad se hace menos temible y se puede encontrar el camino de vuelta a casa. Y claro, la oralidad tiene sus propias reglas, su propio lenguaje, sus propios trucos, y
Y resulta que tuve la suerte de tener una madre que era muy juglaresca y sabía manejar muy bien las entonaciones, el momento del suspense, cuándo hay que fingir que interrumpes la historia, cuándo preguntas, cuándo invitas a ese público fascinado que era yo a continuar la historia o a pensar un final alternativo. Todas esas argucias de narrador oral las tenía mi madre y ella constantemente me hacía consciente del artificio del cuento, ¿no? de cómo estábamos viviendo en dos dimensiones paralelas, de cómo abandonábamos el tiempo que transcurría en el reloj para hundirnos en esa temporalidad libre, ¿no? Del relato, en la que podían pasar años y décadas, y cómo estábamos de la mano espiando a los personajes, pero a la vez sintiéndonos parte de ellos y sus amigos y sus amigas. Y todo eso me dejó una impronta tan grande que quise que El infinito en un junco fuera una historia de los libros, pero paradójicamente estuviera contada como una historia oral, como si se hubiera contado antes de la invención de los libros, alrededor de una hoguera, ¿no? Y en ese momento un narrador oral está constantemente apelando a su público, ¿no? Intentando conseguir reacciones, intentando arrancar una carcajada, intentando manejar las emociones. El narrador oral es muy manipulador, ¿no? Y necesita el miedo, la pasión, la risa, el entusiasmo, tiene que sostener el amor por la historia. Y eso es lo que intenté reproducir de alguna manera por escrito, haciendo en varios momentos que quien lee fuera consciente y escuchara una voz que se dirige en segunda persona hacia quien tiene el libro en sus manos, ¿no? Y le invita a maravillarse de esa operación que, si no fuera tan cotidiana, nos parecería algo realmente asombroso. Es decir, lo estuviéramos viendo en un documental de National Geographic porque lo está haciendo alguna especie animal, nos parecería algo realmente extraordinario, maravilloso y digno de estudio, pero como lo hacemos cotidianamente, ni siquiera ya nos sorprendemos. Pero poder estar mentalmente en un lugar distinto de donde está nuestro cuerpo, poder hablar con los muertos y escuchar sus palabras, todo eso son operaciones extraordinarias que no existían antes de los libros y que tienen que ver con esa magia, ¿no? de suspender el tiempo con la palabra, con la sola fuerza de la palabra, que tiene mucho que ver también con lo que representa este ciclo, y con el antiguo mito de Orfeo, ¿no? Que se ponía a cantar con la música, interpretaba sus canciones con la lira y todas las fieras se quedaban paradas escuchando. La atención hoy no es cosa baladí, además, ¿no? Retener la atención en una lectura, en un cuento, sea lo que sea eso, ¿no? Ampliando la dimensión, hoy es más importante que nunca, creo. Hablabas de lo extraordinario que es cualquier parte de ese proceso, lo extraordinaria que es, y pensaba en algo más de esa metaliteratura, ¿no? No solamente cuando somos lectoras, sino cuando formamos parte de un libro. Y documentándome para esto, te he escuchado decir que a tu hijo le parecía que había algunas partes que quería, ¿no? cambiar en su intervención, en cómo se convertía en ese personaje que llevó el libro al colegio y dijo, ahora estoy aquí, estoy en este libro, ¿no? Sí. Y que eso también es una forma de ser literatura. Claro, claro. Para él, él sabe que lo menciono en el ensayo, pero no parecía despertarle emociones muy profundas el hecho de aparecer en un libraco gordo que no le apetecía leer. Pero en el momento en el que supo que aparecía en un cómic, en unas historietas, en un tebeo, eso cambió totalmente la cosa. Y entonces el día que nos llegó el dibujo, ¿no? Me enviaba Tito Alba las ilustraciones a medida que iba completando páginas. Y para mí era como un regalo, ¿no? Un regalo navideño que llegaba con cierta frecuencia, con cierta periodicidad a mi correo electrónico, y entonces podía abrir las páginas y ver cómo había puesto rostro a todos mis personajes. Y el día que llegó la página en la que aparece mi hijo Pedro,
pues claro, estuve yo también esperándolo impaciente para que la viera. Y claro, fue extraordinariamente emocionante para él porque fue la primera vez que se dio cuenta de que tenía esa otra vida de papel, de que ya no estaba solo, ya no era solamente un habitante del mundo real, sea lo que sea, esa quimera, y ya tenía otra vida en un cómic, en un TVO. Y entonces él quiso llevárselo al día siguiente al colegio para enseñárselo a todos sus compañeros y decirles: es que yo soy como Asterix, es que yo salgo en un cómic. Y eso le parecía a él, ¿no?, ya lo máximo a lo que se puede aspirar en la vida, ser como Asterix, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Entonces sí, ha sido curioso porque él esa realidad metaficcional con el libro no la captaba o era más pequeño y aún no tenía la capacidad, pero con el cómic supuso algo mucho más importante, ¿no? Era su retrato, es su persona, su rostro, ¿no? Su apariencia. Y bueno, tanto le emocionó que convertimos ese dibujo en la primera página de esta nueva edición con una dedicatoria especial para él, ¿no?, para que ya dé la bienvenida a todos los lectores y lectoras desde ese yo, ¿no?, de papel y sea un poco el guardián de la puerta que es todo libro. Como además se llama Pedro, pues tiene razón de ser que está en la portería de un libro y así da la bienvenida al que quiera entrar en el cómic. Pero ha sido muy curioso cómo él ha descubierto esa dimensión, ¿no? Esa otra realidad que late en los libros. Y muy interesante también, volviendo a lo que decías sobre la atención, efectivamente, cuando preguntan qué sentido tiene seguir leyendo a los niños en un mundo en el que parece que todo lo que es importante está en juego en las pantallas, a mí me gusta insistir precisamente en esa dimensión de la atención, ¿no? Adiestrar la concentración es tremendamente importante en este mundo porque pasamos muchas horas en estos aparatos que están conspirando constantemente para que nuestra atención se disperse. Y hace falta eso, reequilibrarlo. Y la lectura creo que es la actividad que mejor nos ayuda a interiorizar, a replegarnos en nosotros mismos, a sostener la atención en una actividad silenciosa, solitaria, ¿no? Solitaria en el mejor sentido, ¿no?, de hondura, de profundidad. Y eso, en un momento en el que la atención es una mercancía y una de las mercancías más codiciadas, creo que adiestrar la atención es casi tan importante como ir al gimnasio, ¿no? Ese adiestramiento para esta juventud que luego va a saltar de vídeo en vídeo a través de las redes sociales y en los ordenadores y en los móviles. Así que allí hay un aspecto muy importante de la lectura que es una riqueza que posiblemente no se pueda cultivar o fortalecer de la misma manera en el medio digital. Absolutamente de acuerdo. Estaba comprobando, eso sí, la hora. No estaba comprobando otras cosas porque soy de las que no lleva Sísifo atado a la muñeca y lamentablemente nos acercamos hacia el final de esta conversación. Sí quería preguntarte, por último, por algo que, bueno, creo que nos sigue interesando mucho a quienes te leemos, pero que no te preguntamos tan habitualmente. Esta atención que intentamos fortalecer desde la lectura, que tenemos muy claro que como algo que ofrecemos pasivamente, ¿no?, cuando recibimos contenidos culturales que llaman ahora, ¿no?, lo que siempre han sido los libros o el cine. ¿Cómo se vive desde el lado de la escritura? ¿Cómo con esta cantidad de estímulos y, por ejemplo, siendo una autora tan celebrada, esos estímulos cómo intervienen también en la capacidad de concentrarse para seguir contando historias? Eso sigue siendo muy importante y creo que es algo que tenemos que salvaguardar de las personas a las que admiramos, ¿no?, por cómo escriben y por lo que escriben.
A ver, como todo en la vida es ambiguo, porque los encuentros en las ferias del libro, en eventos como el de esta tarde, muchas veces te ayudan a recibir historias, ¿no? Ponen en tus manos hilos y hebras de ideas, ¿no? De posibles investigaciones, de temas para artículos. Yo ya he oído a bastantes escritores decir que fue en la cena después de una conversación donde alguien le dio la clave para el que se convertiría en el libro, ¿no? O a veces en una conversación propiamente en la mesa de firmas alguien viene con una idea, con una reflexión, con una asociación de ideas que acaba dándote la clave y regalándote, pues, si no un libro, pues al menos un texto breve, ¿no? O una dirección o una posibilidad de continuar. Es bonito cómo te conviertes en un imán de historias y ya las historias casi sin convocarlas vienen a buscarte. Claro, por otro lado está el tiempo, ¿no? Este tiempo que si lo dedicas a hablar sobre libros, no lo dedicas a escribir libros. Y ahí está esa paradoja de la palabra, ¿no? Así que yo ahora la verdad es que con constantes dudas y siempre preguntándome si debería estar dedicando más tiempo a escribir, menos tiempo a viajar, a reunirme con mi tribu lectora en distintos países, a disfrutar de esta oportunidad de las traducciones, pues siempre preguntándome, ¿no? si estoy acertando o no estoy acertando, pero son oportunidades que posiblemente se dan una vez en la vida también, todos estos viajes. Cuando yo escribí El infinito en un junco, lo escribí en un momento muy difícil de mi vida, cuando acababa de nacer mi hijo, y durante muchos meses mi vida fue el trayecto desde casa al hospital y desde el hospital a casa. Y posiblemente El infinito en un junco es un libro tan viajero por un simple mecanismo de compensación, ¿no? Yo viajaba a través del libro lo que no podía hacer en ese momento con la vida tan reducida a unos espacios y a unos itinerarios que eran exactamente los mismos todos los días, y a ese tiempo de espera tan largo, tan monótono, pero al mismo tiempo tan angustioso, que es el tiempo del hospital. Entonces el libro se convirtió, El infinito en un junco, se convirtió para mí en esa madriguera que me llevaba a otros mundos, ¿no? Por túneles ramificados que me permitían viajar, imaginar y sobre todo olvidar la angustia del hospital, que no me abandonaba ni siquiera durmiendo, porque yo tenía confusas pesadillas que sucedían todas ellas en el hospital. Entonces el momento de escribir El infinito en un junco era mi recreo, era el momento más feliz del día. Y claro, durante tanto tiempo estuve tan atada al hospital, a mi ciudad, a Zaragoza, casi sin poder salir, siempre atenta de no alejarme más de un radio de media hora en coche del hospital donde cuidaban a mi hijo por si había alguna emergencia en cualquier sitio, de haber estado, ¿no? en ese sedentarismo extremo, a de repente, gracias al infinito en un junco, como si hubiera sido el genio de la lámpara maravillosa, de repente poder viajar por todo el mundo. Y claro, es tan asombroso que un libro te dé esa posibilidad, que un libro te lleve a lugares tan lejanos, que un libro te permita encontrarte con personas en países que no habías pisado y más allá de las fronteras de las lenguas. Es una maravilla, es una oportunidad única. Entonces, es cierto que está retrasando mucho toda esta vorágine la escritura del siguiente libro, pero yo creo que también lo nutre y es una de esas experiencias que yo quiero disfrutar en la vida. Y allí estoy, ¿no? en esta constante búsqueda de equilibrios
escribir sí, pero también experimentar y viajar y dejar que los libros me lleven a lugares extraordinarios y amplíen también mi mundo mental. Y sí, supongo que en algún momento tendré que ir volviendo a la vida de ermitaño, que es la de quien está escribiendo un libro en ese frenesí de posesión. Pero ahora de momento pues quiero disfrutar, ¿no? Esta maravillosa vuelta al mundo, tan inesperada, tan insólita, y que jamás pensé que podría hacer a lomos de un ensayo tan insensato como El infinito en un junco, que habla de libros y de clásicos y de todas las causas que parecían perdidas en el momento en que empecé a escribirlo. Eso es esperanzador. Y no deja de ser pues, una gira como quizá no es más fácil si te dedicas a la música. Parece que está más naturalizado, pero da la sensación de que en la escritura esa faceta ermitaña tiene que durar siempre y no debe ser así. O sea, es un poco al gusto de quien lo esté viviendo así. Como dices, también pasa una vez en la vida, sí pasa. Creo que cualquiera de esas cuestiones, el encerrarte a escribir con esos requerimientos para darnos otro libro, que no debería tener fecha, ¿no? La literatura no debería estar en esa prisa, como el otro acto que es brindarnos siempre esta palabra súper precisa, más que informada, sabia. Ese es también un acto de generosidad y te lo agradecemos enormemente. Es un placer de verdad haberte tenido y muchas gracias por todo siempre, Irene. Ahora pues ya encontrarás uno a uno, una a una, a todas estas personas que desean que sus libros estén firmados por ti. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Podéis mirar?